Bien, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo la hora en que estén visualizando esta asesoría. Vamos a dar inicio con la asesoría del bloque 3, el último bloque ya de este ciclo. Y como saben, estamos bastante saturaditos para este bloque número 3, ya que tenemos 4 instrumentos que debemos estudiar. Por lo tanto, la asesoría la vamos a dividir en dos partes. La primera parte, que es esta, vamos a ver el cuestionario de personalidad PNP y la escala de trauma de Davidson. Y la segunda parte se las estaré subiendo en los próximos días, en donde vamos a estudiar el test de la familia y la escala de depresión, el inventario de depresión de Beck. Entonces, antes de dar inicio con el estudio de estos primeros instrumentos, mencionarles que, como ya bien les decía, está bien cargadita este bloque número 3 en el estudio de técnicas, y por lo tanto hemos tomado a bien el reducir algunos elementos que vamos a estudiar con respecto a cada uno de los test, y por lo tanto reducir algunos de los elementos que se deben tomar en cuenta para la elaboración de sus informes. Vamos a centrarnos más que todo en los aspectos prácticos. Con eso me refiero que vamos a centrarnos más que todo en los aspectos de mecánica de aplicación, mecánica de calificación, los resultados obtenidos con sus análisis sintéticos y análisis globales. Y vamos a reducir mucho los aspectos teóricos para no saturarlos de demasiada información, y como dicen, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, no vamos a alcanzar a ver como todos los aspectos teóricos que hemos venido trabajando en los bloques anteriores, porque sabemos que la carga de instrumentos que tenemos que ver para este bloque, como ya les decía, es bastante grandecita, y no queremos de que al ser demasiado lo que deban estudiar por cada uno de los instrumentos, pues evite que nos centremos como en ciertos aspectos y eso pueda jugarnos en contra a la hora de sus notas y a la hora de también el tiempo que tenemos estimado para la sesión de la defensa de este eje, que solo van a ser 2 horas. Entonces, tomando en cuenta todos esos aspectos, hemos eliminado algunos elementos que hemos venido estudiando, y hemos reducido, hemos adaptado los elementos que vamos a tomar en cuenta para el informe. Como les decía, hemos reducido los elementos más que todo teóricos, y ha quedado la adaptación de la siguiente manera. Los elementos que deben contener ahora el informe son siempre la portada, el nombre original de cada uno de los instrumentos, el autor o autores de cada uno de los instrumentos, el tiempo de aplicación, límite o promedio de estos, en qué casos o con qué objetivos se aplica y las variables que explora. ¿Por qué hemos decidido dejar siempre estos elementos teóricos? Porque, por ejemplo, el tiempo de aplicación límite o promedio nos va a servir a la hora de la mecánica de aplicación, siempre para darle más prioridad a los aspectos prácticos, y también en qué caso, con qué objetivo se aplica, nos sirve para poder hacer nuestras interpretaciones globales, en las cuales con base a esto nosotros determinamos y tomamos en cuenta y hacemos nuestras interpretaciones globales, y en cuanto a las variables que explora, las tomamos en cuenta para determinar y hacer nuestras interpretaciones sintéticas de acuerdo a esas variables que explora. Entonces, por eso hemos decidido retomar únicamente estos aspectos teóricos, y hemos omitido, si se fijan, las características de los elementos o su test, la fundamentación teórica y todo eso, no con aras de que piensen de que eso no es importante. No, claro que no, es importante, pero se los vamos a dejar más a tarea como una responsabilidad personal de que cada uno de ustedes estudien esos elementos de cada uno de estos test, para que tengan esos conocimientos y no vayan con esos vacíos para sus próximos años. Pero, como ya les digo, al menos para esta última defensa, sí vamos a omitir esos aspectos para que nos podamos centrar como en lo más esencial, por decirlo así, que es las cuestiones prácticas. Entonces, adicional a estos elementos teóricos,
que vamos a tomar en cuenta. Vamos ahora a pasar a los elementos prácticos que debe contener siempre su informe, y es con respecto, el siguiente elemento es la mecánica y procedimiento de aplicación, en donde ya sabemos que se refiere a la especificación de las condiciones para la aplicación, la consigna que se debe dar o las instrucciones que se le deben dar al examinado, el procedimiento de aplicación, el control que se debe ejercer o no, porque eso depende de cada instrumento. Y recuerden que para poder defender este apartado en la sesión que vamos a tener destinada para este bloque, deben hacer uso de fotos de los materiales necesarios para la aplicación, ya que esos recursos les permiten darse a entender mejor a sus compañeros y que queda más clara la explicación de este apartadito. Vamos a tomar siempre en cuenta la mecánica y procedimiento de calificación también. Ya sabemos que este aspecto se refiere a la manera en que se califica o obtienen los datos que resultan de la aplicación de la prueba. En el caso de datos cuantitativos, puede ser la obtención de puntajes directos, cálculo de puntajes típicos, dependiendo del instrumento o no. Y en caso de datos cualitativos, pueden incluirse indicadores, características, relaciones entre variables. Siempre les hago énfasis en los elementos de esos apartaditos, porque a veces siempre cuando les toca que defender estos apartados, hay ciertos elementos que ustedes omiten y necesito que los incluyan en sus presentaciones y en sus exposiciones, porque si no incluyen todos esos elementos, por eso es que de repente vienen las preguntas generadoras, y que muchas veces no hayan cómo responderla o se les ha olvidado incluirla, y eso pues afecta su nota. Para la mecánica y procedimiento de calificación, recuerden hacer uso de los materiales necesarios para calificar. Estamos hablando de hacer uso de fotos de las plantillas de calificación, estamos hablando de hacer uso de las hojas de respuesta y todos esos elementos que nos sirven para poder dejar en claro cómo se califica un instrumento o un test. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta también siempre los resultados obtenidos y análisis por cada prueba, y en este punto habrá que discernir qué técnicas en particular es factible o necesario aplicar todos o algunos de los siguientes criterios. Los datos generales del examinado, como ya saben, esto es lo que hemos venido haciendo en estos bloques anteriores: el código, la edad, el género, el nivel académico, los resultados cuantitativos y o cualitativos y la interpretación tanto analítica como integrada o global, dependiendo del instrumento, si nos permite hacer ambos tipos de interpretación o no. Y los anexos, no se les olviden que son las hojas de protocolos de las pruebas, ya con los datos obtenidos, es decir, ya con los resultados que hemos obtenido de aplicar el instrumento a un determinado individuo. Ahora bien, vamos a pasar a ya lo que es el estudio del primer instrumento, que es la escala de trauma de Davidson. El nombre es Davidson Trauma Scale, no sé si se pronuncia así, ya saben que mi inglés es malo, DTS. Los autores son J.R.T. Davidson y ese otro señor y otros señores por ahí. Las variables que explora son la frecuencia y la gravedad de los síntomas del trastorno de estrés postraumático. Aquí quiero hacer énfasis de que este instrumento por sí solo no permite determinar, como ya les he hecho énfasis en asesorías anteriores, la presencia o no de determinado trastorno. Sabemos que para poder diagnosticar a una persona con un determinado trastorno se debe hacer una evaluación muy rigurosa, en donde se incluyen entrevistas al individuo, a sus allegados, observaciones, hipótesis, comprobación de hipótesis y todo un, un proceso bien riguroso, y los instrumentos solo son como algo complementario para todo el proceso de evaluación. Entonces, si bien este instrumento explora la frecuencia y gravedad de los síntomas del trastorno estrés postraumático, no permite determinar si la persona tiene el trastorno de estrés postrauma o no. Más bien, creería yo que se utiliza
cuando ya se ha diagnosticado por medio de una evaluación bien rigurosa a una persona con esto y se utiliza como un elemento complementario para tratar de confirmar nuestro diagnóstico y también para determinar la frecuencia y la gravedad de los síntomas de este. Entonces, dicho y aclarado eso, los casos objetivos en los que se aplica es en las personas que han sufrido un evento traumático para determinar el grado de afectación que éste tiene en la persona. La administración es autoaplicada, es decir, de que se le entrega el instrumento a la persona lee las instrucciones y por sí misma va a ir dando respuesta y llenando y colocando esas respuestas en el instrumento, en la hojita que nosotros le vamos a entregar. Se aplica en adolescentes y adultos. Cuando estamos hablando de adolescentes, ya podemos aplicárselo a niños de 9 años en adelante, bueno, adolescentes de 9 años en adelante, y adultos, ya sabemos, el número de ítems son 17 y el tiempo aproximado, recuerden, aproximado de aplicación es de 15 a 20 minutos, pero sin embargo hay que hacer énfasis que no tiene un límite establecido. No se me vayan a confundir acá porque creo que eso, algunos grupos en la defensa anterior tuvieron como inconvenientes con eso, diciendo de que uno de los test que habíamos estudiado tenía el límite de tiempo y no todos los instrumentos es así. Debemos de tener cuidado cuáles sí llevan límite y cuáles no llevan límite de tiempo, porque una cosa es que digamos tiempo aproximado y otra cosa es que digamos que tiene límite. Y que por tanto vamos a cronometrar el tiempo de la persona y si ya llega a determinado tiempo ya le quitamos el instrumento. No, entonces debemos tener cuidado con eso. Ahora bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Permítanme que mi computadora quizás ya está cansada del ciclo también. Vamos a la aplicación, la mecánica de aplicación. Tenemos como primer apartado de la hojita del instrumento los datos generales que debe llenar el sujeto, como el nombre, edad, sexo y la fecha en este caso, porque como no estamos laborando desde ninguna institución, sino que ahorita somos estudiantes, pues no le podemos poner institución ni número de expediente. Entonces, luego de que la persona ha llenado los datos generales, se deben brindar las indicaciones correspondientes, en donde le debemos decir a la persona de que debe colocar el trauma que más le molesta, el nombre del trauma que más le molesta en el apartadito que trae la hojita para colocar ese nombre. También se le debe decir que debe leer las indicaciones que la escala presenta y que debe considerar para cada pregunta cuántas veces le ha molestado el síntoma, que ahí le aparece la lista de síntomas, que son 17. Él debe considerar cuántas veces le ha molestado ese síntoma y con cuánta intensidad durante la última semana. Esto es importante. Se debe tomar de referencia para determinar la frecuencia y la gravedad de estos síntomas únicamente en la última semana. Una vez aclarado esto, le decimos de que tiene diferentes opciones de respuesta. Como ya decíamos, el instrumento tiene dos variables que son la frecuencia y la gravedad. Para ir colocando la frecuencia del síntoma, tiene la opción de marcar el 0, es decir, que el síntoma nunca se ha hecho presente, el 1, que indica que el síntoma a veces se ha hecho presente, el 2, que el síntoma se ha hecho presente durante la última semana de 2 a 3 veces, el 3, que el síntoma se ha hecho presente de 4 a 6 veces durante la última semana, o que el 4, que el síntoma ha estado a diario durante la última semana. Eso es con base a la variable
de frecuencia. Ahora vamos con la variable de gravedad. El 0 significa que nunca ha sido grave. El 1 significa que ese síntoma durante la última semana ha sido leve. El 2 significa que la gravedad ha sido moderada. El 3 que el síntoma ha sido bien marcado. Y el 4 que el síntoma ha sido bien extremo. Ahora bien, pasamos a la siguiente parte, que es la parte de calificación. Eso sería únicamente para la parte de aplicación. Las instrucciones que ustedes les deben de dar son todas las que yo les he mencionado ahorita. Y si le pregunta a la persona si tiene alguna duda, que la plantee y se le solventa. Si la persona no tiene ninguna duda, pues entonces le damos el tiempo para que ella pueda llenar la escala con base a la explicación que le hemos dado y tomando en cuenta que debe llenar tanto la casilla de frecuencia como la de gravedad y marcar y considerar cuál es la opción de respuesta que más se adecua a lo que ella ha presentado durante la última semana. Todas estas cosas que les he mencionado son las que deben de mencionar ustedes a la hora de que les toque defender la mecánica de aplicación, haciendo uso de los recursos, ¿ok? Ahora pasamos a lo que es la mecánica de calificación. En cuanto a la mecánica de calificación, dice que esta escala proporciona una puntuación total y puntuaciones en las dos subescalas, frecuencia y gravedad. Las puntuaciones en las subescalas se obtienen sumando las puntuaciones en los ítems que forman cada una de las subescalas y pueden oscilar entre 0 a 68 puntos. Es decir, vamos a obtener una puntuación por la subescala de frecuencia y vamos a obtener una puntuación total por la subescala de gravedad. ¿Cómo las vamos a obtener? Simplemente sumando los números que la persona ha colocado en cada uno de los 17 síntomas. Estaba viendo si tenía alguna fotito por acá de alguna escala llena, pero lastimosamente no la tengo, pero simplemente, por ejemplo, si la persona ha colocado en el 1,3, en el 2,4, en el 3,0, en el 4,1, entonces simplemente y sencillamente se van a ir sumando todos esos numeritos y al final de la columna de frecuencia se va a colocar el total que obtuvo. Igual para la columna de gravedad se van a ir sumando las puntuaciones que la persona ha colocado y se va a obtener un total para la subescala de gravedad. Ahora bien, ¿cómo vamos a sacar la puntuación total? La puntuación total se obtiene sumando la puntuación de cada ítem si la puntuación oscila entre 0 a 136. Es decir, lo máximo que puede obtener una persona en esta escala en el total es 136 puntos. Perdón. Como ya tenemos sacado el total de cada subescala, lo único que tenemos que hacer para obtener la puntuación total es sumar el total de la subescala de frecuencia más el total de la subescala de gravedad para obtener el total de puntos obtenidos ya de la escala en general. Eso sería prácticamente todo con respecto a la mecánica de calificación. Ahora vamos con la interpretación. Para la interpretación analítica vamos a sabemos que ya mencionamos que hay dos subescalas, una de frecuencia y una de gravedad, entonces vamos a hacer una interpretación analítica por cada una de esas dos subescalas o variables y como ya tenemos experiencia en realizar interpretaciones analíticas, interpretaciones sintéticas, no he incluido un ejemplo de cómo podrían hacer acá. Pero, sin embargo, por ejemplo, en la interpretación analítica de frecuencia van a colocar, como han venido haciendo anteriormente, todos aquellos síntomas que hayan obtenido una puntuación clínicamente significativa. Es decir, que les dé una idea a ustedes de que la persona
eh, está siendo afectada por este síntoma durante la última, ha estado siendo afectada por este síntoma durante la última semana. Por ejemplo, si la persona ha tenido alguna, en el ítems número 2, en donde dice ha tenido alguna vez pesadillas sobre el acontecimiento, si la persona marca 0, que nunca, entonces no es necesario ni relevante tomar en cuenta ese ítems para la interpretación analítica de frecuencia. Pero si la persona ha colocado de, de 3 a 4, ya sabemos que son puntuaciones un poco más altas, no un poco más altas, sino que más altas, entonces ya significa que son indicativos de que el síntoma sí ha afectado significativamente a la persona. Entonces vamos a colocar acá, como les menciono, los ítems que obtengan una puntuación clínicamente significativa de 3 a 4. Y en gravedad, igual, lo mismo que hicimos en la interpretación analítica de frecuencia, vamos a colocar acá los ítems que han obtenido puntuaciones más altas de, en este caso quizás vamos a tomar en cuenta de 2 a 4, que sea de 2 a 4, colocarla y para determinar si han sido clínicamente significativos. En cuanto a la interpretación sintética, aquí es donde vamos a colocar la puntuación total que la persona ha obtenido y vamos a ubicarla dentro de la tablita que están visualizando en la diapositiva. Si la persona obtiene una puntuación total de la escala de 0 a 34, eso significa que el nivel de afectación del acontecimiento traumático es bajo. Si ha obtenido una puntuación de 34 a 67, significa que el nivel de afectación es promedio bajo. Si ha obtenido una puntuación de 68, significa que está en promedio, y si ha obtenido una puntuación de 69 a 101 en promedio alto, de 101 a 136 ya es un nivel de afectación alto. Entonces, en la interpretación sintética vamos a colocar esa puntuación total de la escala más la valoración. Y vamos a hacer, redactar con base a eso una interpretación, si el nivel de afectación del trauma que la persona coloca en la primera parte, bueno, en la hojita de la escala del trauma, si ese trauma es clínicamente significativo, es decir, que ha afectado significativamente a la persona, y vamos a colocar la valoración, en qué nivel: bajo, medio, promedio alto o alto. Cuando vayan a Cuando vayan a presentar sus resultados de este instrumento, recuerden, como les mencioné en un principio, agregar los anexos, es decir, la hojita de la escala en donde se puedan visualizar todas las puntuaciones que ella ha ido colocando por cada uno de los ítems, y en donde se pueda visualizar el total que ustedes, en donde han hecho la suma de cada subescala y el total de la escala en general. Eso sería todo con respecto a la escala del trauma. Cualquier duda, pues me la dejan en comentarios y vamos a pasar al otro instrumento, que es, este sí, es un poquito complicado, más que todo la mecánica de calificación, creería yo. Así que espero que hayan disfrutado la escala del trauma y que la disfruten cuando la vayan a estar aplicando, porque el cuestionario de personalidad PNP sí es un poquito más complejo, pero espero podamos eh, tener un buen estudio de este y que podamos manejarlo bien. El nombre de este tenemos que es el cuestionario de personalidad PNP, el autor es Pichot. Las variables que explora es la detección de las tendencias paranoicas, neuróticas y psicopáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que
Este instrumento tiene como objetivo explorar ciertas características psicopatológicas de personalidad. Perdón, me acabo de dar cuenta que no les había agregado en la diapositiva, no les había redactado el objetivo de aplicación. Eh, Entonces me puse a hacer eso y también me acabo de dar cuenta que el tiempo aproximado de aplicación que les mencioné anteriormente en la escala de trauma no era el tiempo de la escala, sino era el de este cuestionario de personalidad PNP. Mil disculpas. Pero sin embargo, la escala de trauma tampoco tiene tiempo límite. Pero ahora bien, continuando, ya les mencionaba cuál era el objetivo de aplicación, que su uso es clínico para evaluar características psicopatológicas de personalidad. La administración es individual y colectiva. En adolescentes y adultos, y como ya les mencionaba, adolescentes podemos tomar en cuenta la edad de 9 años en adelante. El tiempo aproximado de aplicación hoy sí de este cuestionario de personalidad es de 15 a 20 minutos, sin límite establecido. Y el que les mencionaba anteriormente de la escala del trauma era de este, como les digo, un pequeño error ahí, pero la escala del trauma tampoco, como ya les mencioné, tiene límite de tiempo. Bien, ahora vamos con lo que es la mecánica de aplicación, en donde antes de hacerle entrega de el ejemplar a la persona, es de aclarar que ese cuestionario no trae hoja de respuesta, sino que el ejemplar que se le brinda a la persona, en ese mismo ejemplar debe ir anotando sus respuestas. Entonces, antes de entregárselo a la persona, tenemos siempre los datos generales en donde se debe colocar el nombre y apellido de la persona, el sexo, la fecha del examen, el título más alto o último año cursado y el nombre del examinador. Creería que en corrector sería la persona que califica, que en ese caso tendrían que colocar siempre su nombre. Estos datos generales, debido a que traen de que se debe colocar el nombre del examinador y de la persona que califica, en ese caso, llénenlo ustedes. Llenen todos esos datos generales ustedes y una vez los hayan llenado, se lo entregan a la persona y empezamos a explicarle cómo va a ser la persona para llenar cada una de las partes, para responder a cada una de las partes que comprende este cuestionario, que son tres partes, se divide en tres partes. Tenemos la primera parte en donde se le indica a la persona que se le muestran una lista de alimentos y que de esa lista de alimentos, que son 20 alimentos lo que comprende la lista, ella debe de seleccionar los que no le gustan y debe subrayar esos alimentos que no le gustan. Es lo único que debe de hacer en la primera parte. Pero si se fijan en la lista de alimentos que aparecen en esta parte, hay unos alimentos que, como ya bien sabemos, esos instrumentos no están adaptados a nuestro contexto, sino que vienen de otro país. Entonces, hay unos alimentos que colocan ahí con unos nombres mero extraños, por ejemplo, el número 10 que dice foie gras, algo así, en donde esto significa hígado de pato. Ya lo googleé y eso es lo que significa, hígado de pato. Y también el segundo nombre que está medio extraño es el 15, que es el, bueno, no está medio extraño porque es entendible, pero dice puré de patatas y sabemos que acá en nuestro contexto le decimos puré de papas. Entonces es importante que ustedes le aclaren a la persona estos dos términos para que la persona no se quede así como que en las nubes, qué significa este foie gras. Entonces ustedes les dicen de que hay dos nombres ahí medio extraños, pero que el 10 significa hígado de pato y el 15 significa pues el puré de papas que nosotros eh, conocemos.
Creo que esos únicamente serían los dos. De ahí el 9 dice filete, pero creo que comprendemos perfectamente que se refiere a carne de res, ¿verdad? Entonces, una vez explicados cuáles son los nombrecitos medio raros que hay, cuál es el significado de eso, le decimos a la persona que subraye aquellos que no le gustan. Y eso sería todo para la primera parte. Pasamos a la segunda parte. En la segunda parte tenemos que le debemos explicar a la persona que en las siguientes páginas encontrarán encontrará la persona una serie de frases seguidas de los símbolos verdadero y falso. Y entre verdadero y falso estará el signo de interrogación. La persona debe leer cada una de estas frases y debe decidir cuál es su opinión o comportamiento habitual respecto a estas frases. Se rodea con un círculo si su respuesta es verdadera o si su respuesta es falsa. En caso que no logre decidirse por una de las dos alternativas, se selecciona el signo de interrogación. Sin embargo, acá debemos de hacer énfasis a las personas que eviten responder con la alternativa de signo de interrogación y que se vayan más a seleccionar las respuestas, ya sean de verdadero o falso con respecto a cada una de las frases que se le plantean, porque se debe reducir en lo más de lo posible que responda los signos de interrogación. Ya si se le dificulta demasiado alguno, pero demasiado, entonces sí que lo utilice, pero solo allí en casitos extremos, ¿verdad? Se le debe indicar de que no hay respuestas buenas o malas, que todas sus respuestas serán buenas al expresar lo que realmente piensa o siente en cada uno de los casos. Asimismo, se le debe de hacer énfasis en que a la hora de que termine esta parte, corrobore que no ha dejado ninguna en blanco, ninguna sin responder. Y si es el caso, pues que la responda. Ahora vamos a explicarle a la persona qué es lo que debe de hacer en la tercera parte. Recuerden que esto deben explicárselo de forma seguida. Ya después de que le han explicado las tres partes que le van a dar a la persona, la van a dejar para que ella trabaje sola. Con la tercera parte dice que se le debe explicar que encontrará una lista de palabras familiares en letras mayúsculas y otras dos en letras minúsculas. Eh, y se le debe explicar el ejemplo que ahí aparece. Se le debe indicar, puede visualizar la palabra ahogar que aparece en mayúsculas en el ejemplo y ahora vea las otras dos que aparecen en minúsculas, que son las palabras río o garganta. En ese caso, debe subrayar una de estas dos palabras, la que para usted tenga una conexión más fuerte con la palabra ahogar. Algunas personas asocian río con ahogar, en cuyo caso subrayaría río. Algo otras personas, perdón, asocian garganta con ahogar, en cuyo caso debe subrayar garganta. Y así sucesivamente debe hacer con el resto de palabras que se le indican en la tercera parte, pero para responder a esa parte se le debe indicar de que mire el ejemplar que ustedes le van a dar porque esa partecita sí está al revés, pero no es cuestión de error de impresión ni nada por el estilo, sino que así es este instrumento. Se le debe decir que no existen respuestas buenas ni malas porque cada asociación es tan admisible o tan válida como la otra y que se debe trabajar rápidamente, que no se pare a pensar durante mucho tiempo en una palabra, ya que como ya les menciono, pues se deben indicar que no hay respuestas buenas o malas y la primera palabra que se le venga a la mente con que se asocie las palabras que aparecen en mayúscula, esa debe de subrayar la persona. Asimismo, se les debe de
siempre recalcar de que revise que no ha dejado ninguna palabra sin subrayar. Y en ese caso, si lo ha dejado, pues que la subraye, y ustedes también, a la hora de que ellos les entreguen la hoja, siempre recuerden esto. Esto me lo deben de mencionar también en la defensa, que a la hora que la persona le entrega la hojita, que aparentemente ya está ya ha respondido todas las partes y cada uno de los ítems, ustedes deben de revisarse y cerciorarse si efectivamente no ha dejado ningún ítem sin responder. En la única parte en la que no va a haber como que mucho, no tienen que ejercer mucho control, por decirlo así, de que si ha respondido todas o no, es en la primera parte, porque ahí no es necesario responder subrayar todas las respuestas, porque únicamente la instrucción es que subraya aquellas que no le gustan. Entonces probablemente la persona subraye solo una, o solo dos, o solo tres, o solo cuatro, dependiendo de cada persona. Pero ahí sí no deben de como fijarse mucho, a no ser de que la persona pues no haya respondido ninguna. Entonces ahí sí se le hace una observación de que debe responder, bueno, debe preguntar si realmente es cuestión de que le gustan todos esos alimentos y por eso no subrayó ninguna, o es cuestión de que se le olvidó responder a esa parte. Una vez en cerciorado de que haya respondido todo, o si encuentran algo que no haya respondido, se le da la oportunidad de que la responda. Y eso sería todo con respecto a la mecánica de aplicación. Luego se lo entregan a la persona el ejemplar. Bueno, ya se lo han entregado porque ya cuando ellos lo tienen en sus manos, ya le van explicando ustedes cada parte, pero ya lo pueden dejar trabajar en cada una de las partes. Y eso. Algo que se me escapaba en esa parte es que cuando hayan terminado de dar las instrucciones de las tres partes que comprende el cuestionario, siempre deben de preguntarle si ha comprendido todas las instrucciones a la persona, o si tiene alguna duda, y en ese caso se le solventa. Si una vez hecho esto, entonces sí se procede a darles el tiempo necesario para que ellos respondan cada una de las partes, y posteriormente se verifica que no hayan dejado ninguna blanca. Para una mayor comprensión y mayor ampliación de la mecánica de aplicación, vayan a revisar la página número 12 del material, específicamente del manual que comprende ese instrumento.